Dios les bendiga, queridos hermanos. El mensaje del día de hoy se titula El ascenso de Rusia en el fin de los tiempos. Quiero invitarlos, queridos hermanos, para que abran sus Biblias a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 10 hasta el versículo 12. Queridos hermanos, los invito para que por favor tengan lápiz y una libreta para que puedan apuntar toda la información que voy a estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Vamos a leer este pasaje. Dice la Biblia así, a manera de introducción. Los profetas que profetizaron acerca de la gracia para vosotros, inquirieron y escudriñaron diligentemente acerca de esa salvación, indagando a quién y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual predecía los padecimientos de Cristo. A ellos les fue revelado que no para sí mismos, sino para vosotros, servían a las cosas que ahora os fueron proclamadas por medio de los que anunciaron la buena noticia por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Cosas a las que los ángeles anhelan fervientemente mirar. Cosas a las que los ángeles anhelan fervientemente mirar. Pongan mucha atención, queridos hermanos, tres cosas que aprendemos de esto que está hablando aquí el apóstol Pedro. Pedro está hablando acerca de todas las profecías que el Espíritu Santo había revelado a los profetas hebreos en el Antiguo Testamento acerca de la venida de Jesucristo, acerca de la promesa del Evangelio, porque el Evangelio estaba prometido en el Antiguo Testamento, no explicado, sí prometido. Isaías 61:1 del 1 al 2, el Espíritu de Adonai está sobre mí por cuanto me ha ungido. Ahí estaba la promesa del Evangelio. Y también los profetas hebreos anunciaron, vuelvo a repetir, la venida del Mesías, la venida del Evangelio y la venida del nuevo pacto. Y la Biblia nos está enseñando con esto de que los profetas hebreos, dice la Biblia, que inquirieron, escudriñaron diligentemente e indagaban en las escrituras para saber en qué tiempo el Espíritu de Cristo indicaba cuándo aparecería el Mesías. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que a estos profetas que indagaban y escudriñaban con toda seriedad en qué momento aparecería el Mesías, la Biblia dice que les fue dicho, no para ustedes, sino para postreros, y dice el apóstol Pedro, a ustedes, todas estas profecías acerca del Mesías eran para ustedes en realidad, que nosotros las escuchamos ahora al ser proclamadas por el Evangelio. Pero vean qué interesante. La Biblia dice también al final que estas cosas, este cumplimiento de las profecías, son cosas que los ángeles anhelan fervientemente conocer. Esto es impresionante. Entonces, tres cosas estamos aprendiendo acerca de esto que nos enseña Pedro. En primer lugar, lo primero que debemos aprender es que nosotros, al igual que los profetas hebreos, deberíamos tener diligencia, deberíamos inquirir con toda seriedad y debemos indagar con toda exhaustividad las profecías bíblicas. Yo soy alguien, y ahorita voy a hablar por qué, que reconoce que en cuanto a escatología no deberíamos nunca asegurar muchas cosas que a veces queremos asegurar. Yo tengo una enseñanza en la que hace poco hablé de que no podemos asegurar con toda certeza en qué momento ocurrirá el arrebatamiento, por ejemplo. Y en escatología debemos entender que muchas cosas tienen que basar bajo interpretación. Hay muchas cosas que en escatología no están desarrolladas con exhaustividad. Por ejemplo, la doctrina del arrebatamiento es una doctrina propia del apóstol Pablo, pero Pablo nunca desarrolló con exhaustividad en qué momento ocurrirá el arrebatamiento según la semana 70. Cualquiera que ha estudiado con profundidad las cartas paulinas saben que Pablo ciertamente habló del arrebatamiento, pero nunca desarrolló el momento en que sería el arrebatamiento, y eso nos obliga a tener que interpretar
a tener que inferir, y donde hay que interpretar y hay que inferir es donde viene la diversidad de pensamiento, y por eso hay hermanos que son pretribulacionistas, otros son mesotribulacionistas y otros son posttribulacionistas, y tenemos que aprender a soportarnos en el buen sentido de la palabra, aprender a tolerarnos entre nosotros a pesar de que tengamos diferencias en esas doctrinas secundarias, porque simplemente no está escrito literalmente, y por no estar escrito literalmente es por esa razón que estamos sujetos a la interpretación y a la vez al error. Sin embargo, queridos hermanos, a pesar de que esta dificultad la presenta la escatología, que es la rama de la teología que se encarga de estudiar las profecías bíblicas, jamás eso puede ser pretexto para decir, bueno, como muchas cosas están sujetas a interpretación y nada es seguro, mejor no lo estudiemos. Eso sería un error gravísimo, y eso jamás lo enseñó, por ejemplo, el apóstol Pablo. Pablo escribió, se reunió con los ancianos de Éfeso en el puerto de Mileto en su tercer viaje misionero, después de haber estado 3 años con ellos en misión en Éfeso, y Pablo les dijo lo siguiente: yo no he rehuido de predicarles a ustedes y enseñarles todo el conocimiento de Dios. Y asimismo también la Biblia dice en el Salmo 119, la suma de tu palabra es la verdad. Así que a pesar de que la escatología tiene dificultades es inevitable necesitar interpretar cuando no tenemos textos que dicen las cosas literales, y es necesario interpretar, esto, vuelvo a repetir, genera muchas corrientes escatológicas, y sin embargo, a pesar de esa dificultad, no podemos decir, yo no voy a estudiar la escatología porque no hay nada seguro. Todo lo contrario, tenemos que estudiarla con toda diligencia. Ahora, antes de hablar sobre este tema de Rusia, tenemos que aprender un principio escatológico, y es el principio de reconocer de que los aspectos escatológicos no son fáciles de interpretar y por lo tanto no los deberíamos de dogmatizar. Quiero que vayan por favor conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo número 21. Entonces, vamos aprendiendo. Lo primero que aprendimos fue en Primera de Pedro capítulo 1 del 10 al 12, es que al igual que los profetas hebreos, nosotros tenemos que estudiar con toda diligencia en qué momento nos indican las señales y el Espíritu de Cristo que están por cumplirse las cosas. Deberíamos tener esa diligencia, ¿ok? Deberíamos tener esa responsabilidad, como la tuvo el profeta Daniel, que dice la Biblia en el libro de Daniel, que él estaba estudiando la profecía de las 70 semanas, perdón, la profecía de los 70 años de exilio del profeta Jeremías. Esta es una verdadera señal de toda persona que realmente estudia, de toda persona que realmente quiere profundizar en la profecía. Hay gente que se quiere meter en profecía, pero lo que quieren dar es inventando profecía, ¿verdad? El Señor me dijo, el Señor acá, el Señor me mostró, y en realidad toda persona que se considere profeta debería reconocer en primer lugar que todo verdadero profeta estudia con toda diligencia las profecías bíblicas. Ahí está el ejemplo de Daniel estudiando el profeta Jeremías, y aquí Pedro nos mencionó que los profetas hebreos estudiaron con toda diligencia en qué tiempo y en qué persona indicaba el Espíritu de Cristo la aparición del Mesías. Debemos tener nosotros esa misma pasión. Número 2, esto es espectacular, esto es precioso, a tal punto que hasta los ángeles anhelan fervientemente ver cómo se cumplirán las profecías de Dios, porque ni siquiera los ángeles saben cómo se cumplirán las profecías. Ellos están expectantes para ver cómo se acomodan las cosas y se cumplen las profecías que están en la Biblia. Muy bien, vean lo que dice la Biblia en Juan capítulo 21, versículo 20. Pedro se volvió y ve a los que sigue, y ve que lo sigue el discípulo a quien Jesús amaba, es decir, el apóstol Juan, el que también en la cena se había reclinado sobre el pecho del Señor y dijo: ¿quién es el que te entrega?
De manera que cuando Pedro lo vio, dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Y Jesús le dice, si lo quisiere dejar hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Esta palabra salió pues a todos los hermanos. Aquel discípulo no muere. Pero Jesús no le dijo no muere, sino si lo quisiera dejar hasta que venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es veraz. Pónganme mucha atención, queridos hermanos, con respecto a esto que aprendemos de la Biblia. Óigame, en los tiempos de los apóstoles se creó una falsa expectativa escatológica y era esta. Muchos de los discípulos en tiempos de los apóstoles creyeron que Jesús había dicho que el discípulo amado, el apóstol Juan, no moriría hasta que el Señor retornara. Y es muy interesante que el último libro en ser escrito del Nuevo Testamento no fue Apocalipsis. El último libro en ser escrito del Nuevo Testamento fue precisamente el Evangelio de Juan durante el periodo del emperador Trajano. Perfectamente el Evangelio de Juan pudo haber sido escrito entre el año 98, el año 100 de la era cristiana, porque el apóstol Juan vivió hasta una edad muy avanzada. Él era el único apóstol que era joven de entre los 12 del Señor Jesús. Y ahora, vean qué interesante, que es el mismo apóstol Juan el que tiene que aclarar en el cierre de su evangelio que esta expectativa escatológica de que él no iba a morir antes de que el Señor regresara era completamente una mala interpretación. Y a esto es lo que yo quiero llegar. Si en los tiempos de los apóstoles, con los apóstoles vivos, hubo malos entendidos escatológicos, ¿cuánto más no los habrá en nuestro tiempo? Esto es un principio escatológico que nosotros tenemos que entender. Y esto tenemos que entender. Debemos de tener humildad cuando nosotros hablamos de escatología y evitar dogmatizar y evitar asegurar, ¿verdad? Sí, con toda vehemencia y hasta tratar mal a los hermanos que piensan diferente, porque en escatología, queridos hermanos, salvo algunas profecías que son clarísimas, como la resurrección de los muertos, el retorno del Señor Jesucristo, hay muchas profecías en la Biblia que no podemos entender completamente su correcta interpretación. Esto es lo que debería saber toda persona sobre escatología. Sin embargo, vamos a tratar con toda humildad de explicar que existe una relación entre lo que está ocurriendo en Rusia y Ucrania con las profecías de la Biblia. ¿Me escucharon? Así que vamos a entrar completamente en materia después de haber dado esta información. Yo quiero compartir esta presentación con ustedes, queridos hermanos, y quisiera hablarles con respecto a este hecho tan importante. Y es el hecho de que tenemos que aprender algunas cosas acerca de la escatología. Déjenme hacerles un recuento acerca de la escatología, por favor. Bueno, vean qué importante. Nosotros tenemos que evitar caer en el sensacionalismo. ¿Qué es el sensacionalismo? El sensacionalismo es precisamente lo que está haciendo la secta judaizante Gozo y Paz, que está metiéndole miedo a sus seguidores porque según ellos ya estamos en la gran tribulación. Según la secta judaizante Gozo y Paz, la secta del doctor Javier García Palacios, Celorio, si no me equivoco, eso es puro sensacionalismo. Esto de recta final 90, que yo creo que ya van por la 90, es puro sensacionalismo, es vivir de lo que ocurre, de lo que pasa en las noticias y querer darle un significado bíblico a cada cosita que pasa en las noticias. Eso es sensacionalismo. Y esto que la secta Gozo y Paz está enseñando de que estamos en la gran tribulación es completamente falso, y lo sabemos por una sola razón. En primer lugar, porque para la tribulación, los 7 años de tribulación,
desde los 7 años de tribulación, aparece el anticristo. Y vean ustedes que según ellos ya casi vamos a alcanzar la mitad de la semana 70 y el anticristo no aparece por ningún lado. Este señor de la secta Gozo y Paz, Celorio, ya ha sido demostrado que es una persona falsa, un falso profeta, porque precisamente en el año 2019 hizo un video en enero de una advertencia profética de supuestamente tsunamis y terremotos que iban a ocurrir en América. Él tiene un video que se llama así, búsquenlo en YouTube, Advertencia Profética 2019. Él, al puro principio de enero del 2019, lanzó una alerta profética de terremotos y tsunamis para América para ese año. Busquen, hagan una búsqueda en internet de cuántos terremotos y cuántos tsunamis hubo en América ese año. Ni uno solo, no hubo ni un solo tsunami en todo el mundo y no hubo un solo terremoto de importancia en toda América. El único terremoto que ocurrió fue uno de más o menos 8 grados en Perú, pero ocurrió en la selva amazónica del Perú y no tuvo relevancia alguna en el país. Entonces, ahí vemos cuando hay falsos maestros enseñando en internet puro sensacionalismo. Sensacionalismo es querer meterle miedo a la gente, a querer de cada cosita que ocurre en la Biblia darle una interpretación bíblica. ¿Ok? Pero vean ustedes cómo desde hace muchos años se viene proclamando el sensacionalismo. Miren, la primera vez que yo recordé, que yo recuerdo algo, alguna noticia sensacionalista, fue en 1996. Yo era un niño para cuando esto ocurrió. Recuerdo que muchos dijeron que como era el año 1966, en el año 6, en el mes 6, en el día 6, el anticristo iba a aparecer. Yo me acuerdo que eso se empezó a decir por muchísimos lugares. Y me acuerdo que la gente del catolicismo andaba bautizando a sus niños rapidísimo, ¿verdad? Para que los niños no estuvieran todos bautizados antes del día 6 del año 2006, en el mes 6, y todo el mundo rezando para que ningún hijo le naciera en el mes 6, en el día 6, porque le podía salir anticristo. Vean ustedes la ridiculez, ¿verdad? Esto fue la primera vez que yo recuerdo que hay una noticia sensacionalista. Luego, ni qué decir del año 2002, ¿verdad? Del año 2000, el paso del milenio. Muchos decían que ya iba a empezar el milenio y que al inicio del 2000 iba a ocurrir el arrebatamiento. Yo también estaba muy joven, muy niño, bueno, ya medio adolescente, ¿verdad? Preadolescente. Y yo me acuerdo que cuando estábamos en el conteo del 10, 9, 8, 7, yo cerré mis ojos y ya di por un hecho que iba a ocurrir el arrebatamiento. La sorpresa que yo me llevé fue que pasó el conteo y volví a ver y todo el mundo estaba igual, todo el mundo me estaba viendo, todo normal. Y esta fue la segunda vez que a mí me metieron miedo con respecto al tema del arrebatamiento. Luego, en el año 2011, una secta de Estados Unidos, porque tenemos que reconocer que si hay un lugar donde surge una gran proliferación de sectas, es en Estados Unidos. Los testigos de Jehová nacieron en Estados Unidos, los mormones nacieron en Estados Unidos, los judaizantes nacieron en el movimiento de raíces hebreas, nació en Estados Unidos, los adventistas nacieron en Estados Unidos. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado cuando en este lugar se levantan movimientos de escatología novedosos, recientes, porque todo pinta a que es una secta, porque ya la historia no lo demuestra. Ahora, el 21 de mayo, esta secta empezó a decir que Cristo venía el 21 de mayo del 2011. Así lo empezaron a proclamar y, por supuesto, fue falso. Después, ni qué decir del 2012. Cuando se habló de que el calendario maya terminaba en el 2012 y que iba a venir el fin del mundo y que iba a ocurrir algo iba a ocurrir en el fin del mundo. Así que, queridos hermanos, podemos ver que también se usó el 2012 para meter sensacionalismo y para meterle miedo a la gente. Después tenemos lo que ocurrió entre el 2014 y el 2015, que fueron unas tétradas de sangre, donde precisamente ocurrieron eclipses lunares, específicamente en fiestas de la nación de Israel, en Pascua,
en los tabernáculos, tanto del año 2014 como 2015, concordaron exactamente con lo que se llama tétradas lunares. Y me acuerdo que la gente empezó a decir que la última vez que ocurrió una tétrada lunar, los judíos habían sido expulsados de España y tanta cosa, ¿verdad?, que se inventa la gente. Entonces, aquí se estaba diciendo que aquí podía ocurrir el rapto y aquí se estaba diciendo que podía ocurrir una guerra y aquí otra vez más nos estaban tratando de con sensacionalismo meter miedo. Y ni qué decir del 2018. Las sectas judaizantes, como la secta Gozo y Paz, por ejemplo, enseñaba de que, como la Biblia enseña en Mateo 24, de la higuera prended la parábola, cuando sus hojas están tiernas, sabed que el tiempo está cerca. Y como la Biblia dice ahí en Mateo 24, que de cierto os digo que todo esto pasará hasta antes de que esta generación perezca, hay algunos que agarrándose del Salmo 90, porque el Salmo 90 dice que una generación son 70 años y aún los más robustos llegan apenas a los 80. Entonces algunos, queriendo a partir de que Israel regresó en el 1948, sumándole 70 años, eso concordaba con los 70 años de la generación y que el rapto iba a ocurrir en el 2018. Aquí tuvimos una iglesia grandísima en Costa Rica, bautizando a medio mundo, anunciando que el fin se iba a acabar, y sin embargo no pasó nada. Y lo más triste de todo es que esta iglesia sigue siendo una mega iglesia en Costa Rica. Yo creo que después de haber profetizado tan falsamente y de haber sido tan desobedientes a la palabra de Dios, que dice, nadie sabe el día ni la hora, esta iglesia era para que quedara pelada completamente. Sin embargo, ahí vemos donde la gente no le importa realmente estudiar la palabra de Dios. Y ahora también la gente anda diciendo que en el 2028 es realmente el fin, porque precisamente como el Salmo 90 dice que los más robustos pueden llegar a 80, entonces si usted suma 80 años desde 1948 que Israel regresó, los 80 años concuerdan en el 2028, entonces el fin es en el 2028. Y aquí es donde algunos piensan, como la secta Gozo y Paz, que la gran tribulación empezó en el 2021, porque antes del 2028 hay que restarle los 7 años de la tribulación y según ellos ya estamos en la tribulación. Háganme ustedes el favor, ¿verdad?, de cómo, vean ustedes cómo se miente y se le mete miedo a la gente. Pero bueno, después de ver qué es este montón de ejemplos sensacionalistas, yo quiero con todo esto, primero que todo, llamar al pueblo de Dios a la calma y no permitir que se desborde el sensacionalismo por esto que está ocurriendo con Rusia. Ciertamente puede que esto tenga una relación con las profecías del fin de los tiempos, ya lo vamos a ver, pero ya saben, por favor, hermanos, hagámosle realmente tengamos rechazo completo por todas las enseñanzas que sean de carácter sensacionalista. Bueno, déjenme decirles una cosa. Hay una profecía que está profetizada en la Biblia, en el Salmo, en Ezequiel 38 y 39, que se llama la guerra de Gog y Magog. Hay algunos que me han dicho que cómo es posible que yo estoy enseñando que la guerra de Gog y Magog va a ocurrir ya, si eso ocurre hasta después del milenio. Ok, los que opinan de esta manera porque desconocen que en la Biblia hay dos guerras de Gog y Magog. ¿Me oyeron? Una es la de Ezequiel 38 y 39, que es muy posible que se cumpla antes del arrebatamiento de la iglesia, y la otra es la guerra de Gog y Magog, que ocurrirá al finalizar el milenio. Entonces, hay dos guerras de Gog y Magog en la Biblia, eso para entenderlo. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros realmente que esta guerra que se va a cumplir? Porque esta guerra de Gog y Magog va a ser lo siguiente. Vamos a tener que Rusia, Turquía, Irán, Libia y Sudán, estas 5 naciones van a atacar a la nación de Israel. Vuelvo a repetir, Turquía, Rusia, Irán, Sudán y Libia, estas 5 naciones van a atacar a la nación de Israel.
Ahora, ¿cómo sabemos que realmente esto se va a cumplir? Lo sabemos porque precisamente recientemente se cumplió una de las profecías que también eran para el fin de los tiempos. Me estoy refiriendo a la profecía de la batalla del Salmo 83. En el Salmo 83 se profetizaba una guerra de países árabes en contra de Israel, y esta guerra se cumplió en la guerra de la independencia de 1948. En 1947, las Naciones Unidas le permitieron, le dieron el derecho legal a la nación de Israel de poder volver a su tierra ancestral, y promovieron un plan para fundar un Estado palestino y un Estado judío. Para el 14 de mayo de 1948, los judíos declaran su independencia a través de este señor que se llamó David Ben Gurión, que fue el primer ministro de la nación de Israel en ese tiempo. Este señor, el 14 de mayo de 1948, realmente fue un gran líder de la nación de Israel, logró convencer a los líderes judíos de ese tiempo de que era tiempo de fundar el Estado de Israel. Y cuando lo fundaron, inmediatamente estalló una guerra en donde estas naciones que ustedes ven acá, Jordania, Egipto, vean, vamos contando las naciones: Jordania, Egipto, Arabia Saudita, Irak, Irán y el Líbano. Estas 6 naciones, junto con los palestinos también que vivían ahí en el territorio de Israel, estos 7 pueblos o 7 naciones atacaron a la nación de Israel en 1948, y comenzó una guerra que se llama en la historia de Israel la Guerra de la Independencia. Esa guerra, que duró un año y que la nación de Israel salió victoriosa, esa guerra estaba profetizada en el Salmo 83. Un día podemos hablar con profundidad del Salmo 83, pero si la profecía del Salmo 83, que sabíamos que era una profecía para el fin de los tiempos, se cumplió, esto nos da toda la seguridad de entender de que también para el fin de los tiempos se tiene que cumplir la profecía de Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39. Pónganme mucha atención. Esta guerra de Ezequiel capítulo 38 y 39 profetiza que Rusia, Turquía, Irán, Libia y Sudán van a atacar a la nación de Israel, ¿ok? Ahora, vayan conmigo, por favor, a Ezequiel capítulo 38, versículo 1. Esta guerra, dice la Biblia en el Ezequiel 38 y 39, que Israel saldrá victorioso y que Israel durará 7 años recogiendo los restos de esta guerra, del desastre que ocurrirá en esta guerra. Asimismo, la Biblia también nos profetiza que en esta guerra Israel no tendrá que pelear, porque el Señor Dios de Israel peleará por Israel y le dará la victoria a través de desastres naturales contra estas naciones. Vean lo que dice la Biblia en Ezequiel capítulo 38, del 1 en adelante. Dice la Biblia así: vino a mí palabra de Yahvé diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog en tierra de Magog, príncipe de Ros, de Mesec y de Tubal, y profetiza contra él y di: así dice Adonai, oh Gog, príncipe de Ros, de Mesec y de Tubal, he aquí yo estoy contra ti, te haré volver con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos con ropas vistosas, una muchedumbre con paveses, escudos y espadas. Persia, Cus y Fut estarán con ellos, todos con sus escudos y yelmos. Gomer y todas las hordas, la casa de Togarma, de los confines del norte, todas sus hordas, tropas innumerables te siguen. Tú y toda tu multitud reunida contigo, prepárate y apercíbete y sé tú su caudillo. Vean ustedes que este es uno de los pasajes
más difíciles de interpretar de toda la Biblia. ¿Por qué razón? Bueno, porque cuando nosotros leemos este pasaje, queridos hermanos, nadie nunca entiende quién es Gog, quién es Magog, quién es Togarma, quién es Cus, quién es Fut, quién es Persia. La mayoría de los cristianos no sabe esto. ¿Y por qué no lo sabe? Porque en la mayoría de las iglesias no hay compromiso por estudiar sistemáticamente y con profundidad la palabra de Dios. Y saben una cosa, las consecuencias de no estudiar con profundidad la Biblia son dos. Una, o hay gente que se aburre del cristianismo y ya no quiere ir a la iglesia y no se explica por qué. Y la razón es una, porque así como una persona, si todos los días come arroz y frijoles y huevo, todos los días comiera eso, va a llegar un momento en donde se va a hartar de comer eso. Entonces, cuando una iglesia siempre quiere predicar de lo mismo y no quiere profundizar en la palabra de Dios y solo quiere predicar de prosperidad o solo les interesa hablar de sueños y visiones que la gente tiene, entonces es cuando la gente se aburre del cristianismo y desertan muchas veces de las iglesias. En segundo lugar, una iglesia que no estudie con profundidad la palabra de Dios es una iglesia que ha dejado completamente vulnerable a los miembros de su congregación para caer en una secta judaizante. ¿Me escucharon? O en cualquier secta, porque cuando no se estudia con profundidad la Biblia, esto es lo que pasa. Así que, queridos hermanos, ustedes que me escuchan de diferentes partes del mundo, si ustedes no detectan que en su congregación no hay interés por estudiar la palabra de Dios, busquen otro lugar. Y pastores que me están escuchando, no se quejen si la gente se va de sus congregaciones, si ustedes nunca se comprometieron a predicar con profundidad la palabra de Dios. Yo hago un llamado a los pastores de las iglesias para que prediquemos con profundidad la Biblia una vez más y volvamos a la Biblia, porque estudiar la Biblia con profundidad es el camino correcto que la iglesia debe de seguir en este tiempo. ¿Cómo podemos nosotros saber quién es Gog, quién es Magog, quién es Cus, quién es Fut, quién es Persia en la Biblia, quién es Gomer, quién es la casa de Togarma? Ningún cristiano puede entender esto si no ha estudiado primero con toda seriedad y con toda diligencia Génesis capítulo número 10. En Génesis capítulo número 10, ustedes van a encontrar los descendientes de Noé y van a encontrar un montón de nombres. Por ejemplo, leo Génesis 10 del 1 al 5, solo por mencionar un ejemplo. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Hijos de Jafet, oigan lo que voy a leer: Gomer, ahí está, Gomer, que aparece en Ezequiel 38. Magog, que aparece en Ezequiel 38. Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tubal aparecen en Ezequiel 38. Y Tiras. Y los hijos de Gomer, Askenas, Rifat y Togarma. Ahí está otro de los pueblos que aparecen en Ezequiel 38. Y los hijos de Javán, Elisha y Tarsis, quititas y rodanitas. Estos fueron esparcidos los pueblos de las costas, cada uno en sus territorios, según su lengua y en sus tribus y sus naciones. Si nosotros estudiamos con diligencia los hijos de Noé, tanto los descendientes de Sem, Cam y Jafet, vamos a poder comprender la profecía de Ezequiel 38. Pero si tú haces lo que la mayoría de los cristianos hace cuando lee Génesis 10, que empieza a encontrar un montón de nombres que no entiende y prefiere pasar la página, estás destinado a no comprender la profecía de Ezequiel 38 por el simple hecho de no querer estudiar la Biblia con toda diligencia. Ahora, déjenme decirles quiénes son estos pueblos. Estos pueblos es muy difícil entenderlos, porque los pueblos que Moisés, cuando Moisés escribió el Pentateuco, los pueblos que Moisés nos da son nombres de pueblos hebreos, o sea, es decir,
los nombres que Moisés está registrando de estas naciones es el nombre que los hebreos le daban a esas naciones. Y hoy en día saber quiénes son esas naciones es difícil de saber. Ahora, gracias a Dios, también contamos con los escritos del historiador judío Flavio Josefo, que es un historiador del siglo I, contemporáneo de los apóstoles. ¿Me oíste? Flavio Josefo, en el tiempo de los apóstoles, era un judío que escribió muchas obras históricas para la nación de Israel. Entre una de sus obras, Flavio Josefo escribió una obra que se llama Antigüedades de los Judíos. Antigüedades de los Judíos. Y Flavio Josefo, en su libro 1, capítulo número 6, relata también este acontecimiento de la dispersión de los hijos de Noé. Y Flavio Josefo tiene aquí una gran virtud. Y es que Josefo, cuando narra esta misma historia que se narra en Génesis 10, Josefo menciona los pueblos con el nombre hebreo y a la misma vez Josefo nos dice sus equivalentes griegos, y los equivalentes griegos sí son fáciles de encontrar. Déjenme mencionarles, por ejemplo, lo que dice Josefo. Josefo dice así: Gomer, que es Gomer, fundó las que los griegos llaman ahora la de los Gálatas, pero que antes se llamaban gomarrenses. Vean ustedes que Gomer, Josefo lo compara con los Gálatas, y cualquiera que ha estudiado un poquito la geografía bíblica sabe que la región de Galacia es lo que hoy conocemos como Turquía. ¿Ok? Entonces, apúntalo. Gomer en la Biblia es Turquía. Después Josefo Josefo menciona a Mesec. Josefo lo llama Mosoc, pero bíblicamente hablando es Mesec. Dice Josefo, ahora son llamados capadocios. Los capadocios también eran pueblos de la actual Turquía. Después Josefo añade lo siguiente. Josefo nos menciona que Magog es conocido por los griegos como los escitas. Pónganme muchísima atención. Josefo dice que Magog es conocido por los griegos como los escitas. ¿Quiénes son los descendientes de los escitas? Los descendientes de los escitas, los rusos, para que lo apunten. Rusia en la Biblia es Magog. Y aquí también se nos menciona los otros pueblos. Josefo dice que Cus es conocido por los griegos como el reino etíope, que en ese tiempo ocupaba el territorio de Sudán y Etiopía, y Josefo menciona que Fut es conocido como Libia. Por eso sabemos que en la Biblia Cus es el Sudán, y por eso es que sabemos que en la Biblia Fut es Libia. Y es más fácil darse cuenta de quién es Persia, porque cualquiera que estudia un poco la historia del Medio Oriente sabe que Persia es Irán. En 1935, antes de que Irán se llamara de esa forma, se llamaba Persia. Por lo tanto, las 5 naciones que van a atacar a Israel en el fin de los tiempos, y que esta guerra está por cumplirse, son estas naciones: Magog, que es Rusia; Mesec, Tubal y Togarma, que es Turquía; Persia, que es Irán; Fut, que es Libia; y Cus, que es Sudán. Esas son las 5 naciones que van a atacar a Israel en el fin de los tiempos, y por esa razón es que sabemos que precisamente esta profecía se va a cumplir. Hablemos un poco de Rusia y de lo que está pasando con Rusia en el fin de los tiempos. Es muy importante que entendamos que en 1991 cayó la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y después de que la URSS cayó,
se dividieron parte del territorio, bueno, la URSS se dividió en varias naciones, la gran mayoría del territorio se lo dejó Rusia, y de ahí fue donde surgieron otras naciones que la mayoría de ellas tienen nombres que terminan en tan: Afganistán, Uzbekistán, y entre ellas está también Ucrania. Bien, esto es muy importante que entendamos. Recordemos que Ezequiel 38 nos está diciendo que Rusia estará en esta batalla que va a librar la nación de Israel en el fin de los tiempos. Ahora, algo que no les he dicho, la palabra Gog significa el líder. Gog no es una nación. Gog en el hebreo significa el líder, ¿ok? Entonces, Gog, que es posiblemente el líder de Rusia, va a ser el que va a dirigir esta coalición de 5 naciones que en algún momento van a atacar a la nación de Israel. Ahora, tenemos que entender entonces que bíblicamente hablando, Rusia va a ser una de las potencias emergentes del fin de los tiempos, y es importante también entender que en ninguna parte Estados Unidos aparece en las profecías del fin de los tiempos. Por lo tanto, es probable, ojo lo que acabo de decir, probable, recordemos el principio de la humildad de la escatología, es probable que en el fin de los tiempos nosotros veamos que Rusia va a emerger como la gran potencia del fin de los tiempos, y vamos a ver el receso, el repliegue de Estados Unidos como una potencia militar, política y económica. De hecho, queridos hermanos, nosotros estamos contemplando la caída de Estados Unidos en todos los sentidos. Este año no podemos olvidar cómo Estados Unidos hizo el ridículo abandonando, ¿verdad? Como niños corriendo, ¿verdad? Frente a un monstruo, totalmente acobardados, ¿verdad? Salieron corriendo de Afganistán, dejando precisamente a Afganistán en manos del grupo terrorista que fue el que se encargó de la destrucción de las Torres Gemelas, los talibanes. Entonces es muy importante que entendamos que Estados Unidos está perdiendo dominio y influencia en el Medio Oriente, y esa pérdida de poder, algún otro poder emergente tiene que llenar ese espacio. Donde Estados Unidos deja un hueco, ese hueco tiene que ser llenado por otro poder emergente. Y bíblicamente hablando, vemos que las dos potencias del fin de los tiempos son Rusia y China, porque en Apocalipsis se habla que para el tiempo de la gran tribulación, para la batalla del Armagedón, el gran río Éufrates se secará y dará paso a los reyes del oriente. Dice la Biblia que el río Éufrates se secará para que pasen a la gran batalla del Dios Todopoderoso los reyes del oriente. Ahí están China como potencia del fin de los tiempos. Pero Rusia necesita levantarse y tomar más predominio en el Medio Oriente. Y vean ustedes que las naciones que van a acompañar a Rusia para atacar a Israel son Irán y Turquía, que son naciones del Medio Oriente, y 2 naciones del norte de África, Libia y China, lo cual nos indica que en esa región de Eurasia y África, Rusia va a ser la potencia emergente. En el 2014, Rusia se adherió, por supuesto que ilegítimamente y atropellando todo el derecho internacional, se adherió a su territorio Crimea. Y desde ahí, Estados Unidos y la Unión Europea ha venido poniendo sanciones económicas a Rusia, pero a Rusia esto simplemente no le ha importado, y eso quedó confirmado el día de ayer. Por eso es que hoy estamos compartiendo esta enseñanza. El día de ayer, Rusia se adherió, reconoció también la independencia de 2 aparentes estados, ¿verdad? Que son prorrusos, que son Luhansk y Donetsk. Estas dos provincias que son parte del territorio ucraniano, en el lado oriental, en la frontera oriental de Ucrania,
están limitando directamente con Rusia. Desde el 2014, cuando los rusos se adhirieron Crimea, Luján y Donetsk se declararon naciones independientes, lo cual nunca fue reconocido por la ONU ni mucho menos por Ucrania. Y desde ahí ha habido guerra civil en estos lugares. Las partes que ustedes pueden ver aquí en amarillo, que se resaltan con amarillo, son las partes de Donetsk y Luhansk que están siendo dominadas por las personas prorrusas, y las partes de Donetsk y Luhansk que no están en amarillo están siendo dominadas por los ucranianos, y esta ha sido una sola zona de conflicto desde el 2014. Pero bueno, ayer el presidente Vladimir Putin, después de haber solicitado también en parte permiso a su Congreso, declara la independencia, reconoce la independencia de Luhansk y de Donetsk como dos estados completamente independientes, y envía tropas a estos dos lugares con la supuesta excusa de para mantener la paz y que no exista una guerra civil entre el sector prorruso y pro-ucraniano en estos dos aparentes nuevos estados. Todo indica, lo más importante es que todo indica que posiblemente dentro de un tiempo vamos a ver cómo estos estados de Luhansk, estos aparentes estados de Luhansk, ilegítimos por supuesto, y Donetsk, van a terminar anexándose al territorio ruso, y vemos cómo Rusia poco a poco trata de recuperar lo que fue en 1991 la URSS. Yo estuve escuchando el discurso de más de una hora de Vladimir Putin de cómo trató de justificar el por qué reconocer la independencia de estos dos estados, y no cabe la menor duda que Vladimir Putin tiene intenciones de invadir todo Ucrania con el paso del tiempo. No es solo Crimea, Luhansk y Donetsk lo que le interesa a Vladimir Putin de Ucrania, le interesa todo el país. Y esto precisamente es, debemos mencionar que esto precisamente es en parte por varias razones. Esto es porque, en primer lugar, Ucrania ha tenido deseos de meterse en la OTAN. Y todo país que se meta a la OTAN, porque la OTAN es de Estados Unidos, esa es la verdad, la OTAN es gobernada por Estados Unidos, todo país que se meta a la OTAN le da derecho legal a Estados Unidos de poder meter tropas en ese país. Entonces estaríamos viendo que los estadounidenses tendrían posibilidades de poner tropas en la frontera con Rusia. Y por eso también es que vemos este conflicto que está agarrando tanta fuerza. Eso es como que los rusos de repente quieran poner una base militar en Cuba o en México. Los estadounidenses jamás lo permitirían, ¿ok? Entonces, esto en realidad, aquí no hay buenos ni malos. Aquí los estadounidenses no son los buenos, ni aquí los rusos son los malos. Aquí simplemente cada quien, como decimos en Costa Rica, está jalando para su propio saco. Lo que sí tenemos que ver a la luz de la Biblia es cómo Rusia está surgiendo como una potencia emergente. Y quiero decirles ya para terminar que la quíntuple alianza de Ezequiel 38 y 39 está prácticamente ya amalgamada. Vean ustedes, recuerden que la guerra de Ezequiel 38 y 39 son 5 naciones: Turquía, Rusia, Irán, Sudán y Libia. Muy bien. Vean ustedes este enunciado de los periódicos internacionales. Esto fue cuando, empezando el gobierno de Donald Trump, bombardeó Siria. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero una de las primeras cosas que Trump hizo en su gobierno fue bombardear a los sirios porque habían usado armas químicas. Apenas ocurrió eso detonó la unión militar, comercial y política de Rusia, Turquía e Irán. Ahí, para ese año, empezando el gobierno de Trump, ahí ustedes tienen a Vladimir Putin, el presidente de Rusia, a Erdogan, actual presidente de Turquía, y en ese tiempo a Hassan Rouhani, que era el primer ministro de Irán, los tres unidos. Hoy en día, Irán, Turquía
y Rusia se han caracterizado por hacer ejercicios militares en conjunto. Es importante entender que para el año 2011, con lo que se conoció como la Primavera Árabe, cayó el dictador por muchos años de Libia, que se llamaba Gaddafi. Aquí ustedes tienen un reportaje de BBC News de cómo Turquía intenta recobrar la antigua influencia del Imperio Otomano, que por cierto ha sido el imperio más grande de toda la humanidad en extensión. Y si ustedes leyeran este artículo, van a encontrar que ese vacío que dejó Gaddafi cuando los franceses atacaron cuando los franceses atacaron Libia y cuando asesinaron a Gaddafi, ese vacío ha sido completamente llenado por la influencia de Turquía. Turquía hoy en día es la que reina en el caos y en la anarquía que hay de Libia, porque eso es lo que hay en Libia. Turquía, en Libia hay caos y anarquía. Y el que tiene ahorita la influencia de Turquía, de Libia, es Turquía y este presidente Erdogan realmente. Entonces tenemos que entender, queridos hermanos, que ya tenemos las 4 naciones de las 5 unidas. Y finalmente tenemos que reconocer que desde hace tiempo Rusia y Sudán vienen trabajando juntos en cuanto a lo que es comercialmente hablando, y hasta se ha hablado, hasta los rusos han hablado de hacer una base militar en el territorio de Sudán. Se ha ya conversado por mucho tiempo en relaciones directas entre Rusia y Sudán, y todo apunta a que Sudán está listo para incluirse bajo la influencia de esa potencia que es Rusia. Tenemos que recordar que Rusia, para poder convertirse en esa potencia emergente, no solo necesita poder militar, que ya lo tiene, no solo necesita poder económico, que ya lo tiene, necesita poder internacional, influencia internacional. Y los rusos, eso es lo que vienen haciendo con los países en los que los norteamericanos no tienen influencia. Ejemplo, Afganistán. Apenas se salieron los estadounidenses de Afganistán, ese espacio fue ocupado políticamente hablando, su influencia por Rusia. Y Rusia ha venido también tratando de adquirir dominio e influencia en los países del norte de África. Así que vemos, hermanos, que los 5 países que la Biblia profetiza que en Ezequiel 38 van a atacar a la nación de Israel, ya están alineados y perfectamente listos para que podamos ver el cumplimiento de esta guerra. Si ustedes me preguntan qué va a pasar con Turquía, con Rusia y Ucrania, no lo sé. No sé si esto, sinceramente, a mí me cuesta creer que Ucrania vaya a ser completamente ocupado por Rusia. Y la Biblia no lo dice, y tampoco es mi deseo explicarlo, ni tampoco soy un politólogo para poder dar mis opiniones sobre ese aspecto. Sin embargo, bíblicamente hablando, sí les puedo decir, hermanos, que así como la Biblia enseñaba en Primera de Pedro 1, del 10 al 12, que los profetas hebreos estaban estudiando con toda diligencia en qué momento y en qué persona el Espíritu de Cristo anunciaba la aparición del Mesías, tenemos nosotros de la misma manera que estudiar con toda diligencia y esperar el cumplimiento de esta profecía de Ezequiel capítulo 38, que cada día se ve que está mucho más cerca. ¿Cuál debe ser, para terminar, cuál debe ser tu posición ante este tipo de estudios? Número 1, debes velar. Todos los cristianos nunca podemos dejar de velar. Necesitamos velar. Necesitamos estar esperando la grandiosa aparición de nuestro gran Señor Jesucristo. No dejemos de velar. Número 2, no dejes de estudiar la Biblia con diligencia. Y yo quisiera, queridos hermanos, que realmente estas profecías nos hagan reflexionar y entendamos que el tiempo del Señor cada día está mucho más
cerca. Pastores que me están escuchando, estudiemos con diligencia la Biblia, enseñémosle con diligencia la Biblia a nuestra congregación. Y vuelvo a insistir, si alguno de ustedes no, en su congregación, no hay compromiso por estudiar la Biblia, como dicen, creo que es en México, patitas, ¿pa' qué te quiero, verdad? Salgan de ese lugar y busquen una iglesia donde se estudie con profundidad la Biblia. Estoy seguro que en vuestros países, en todos los países, habrán iglesias en las que se estudie con diligencia la Biblia. Si ustedes son de Costa Rica, los invitamos para que nos puedan visitar acá en Río de Dios, en Tibás, en San José, en Tibás. Las puertas de la congregación están abiertas. Nos estamos reuniendo todos los sábados a las 6:30 de la noche o los domingos a las 10 de la mañana. Si quieren saber más sobre nuestra congregación, nos pueden escribir al chat de la página y con mucho gusto les vamos a dar la información. Queridos hermanos, que tengan mucha paz, que estén bien.